Buenos días. Mi nombre es Edgar Rojas, soy neoelectricista. Estamos presentando para ustedes nuestro taller de curso fundamental de transformadores, conexión de transformadores de distribución. Estamos hablando para nuestros amigos de Facebook, nuestros amigos de Instagram y nuestro canal de YouTube, Edgar Rojas 3246. Soy ingeniero electricista. Estamos presentando para ustedes nuestro taller de introducción que tiene que ver con transformadores de distribución. Vamos a presentar para ustedes nuestra plantilla, continuar la charla donde terminamos la vez anterior. Vamos a iniciar para ustedes nuestras plantillas para que tengamos idea de dónde quedamos. Quedamos entonces en ver el funcionamiento del transformador en vacío para analizar lo que es la corriente en vacío, luego transformador ideal en carga y para conocer la ecuación fundamental del transformador. Veamos entonces dónde quedamos. Vamos a hablar entonces del funcionamiento del transformador ideal en vacío. En vacío significa que no hay pérdidas de energía eléctrica. Esto quiere decir que la potencia de entrada igual a la potencia de salida. Para el caso nuestro, considerando el transformador invasivo, entonces la potencia de entrada es igual a la salida o la potencia de salida es igual a la entrada. Según esto, entonces, como la potencia es en sistemas eléctricos es voltaje por la corriente, la potencia aparente en este caso, voltaje por la corriente, la potencia de entrada, voltaje por la corriente I sub 1, será igual a la potencia de salida, voltaje 2 por I sub 2. Esto significa que no hay carga al transformador, es decir, la corriente secundaria es cero, pero ya sabemos que tenemos una potencia de entrada, entonces debe haber una potencia de salida, no porque la corriente sea cero, la potencia de salida va a ser cero. ¿Okay? Lo que estamos significando que en este momento la potencia del transformador, en este caso la corriente, el transformador no está entregando potencia a una carga. La intensidad en el primario será equivalente a lo que llamaremos una corriente en vacío, ¿sí? Porque no hay carga, estamos considerando que el secundario está abierto, más si hay potencia disponible secundaria. Veamos el funcionamiento del transformador, entonces en este caso en vacío. En vacío sabemos lo siguiente. La bobina primaria recibe una tensión alterna y esto al ser un circuito cerrado debe generar una corriente, ¿verdad? Es un circuito cerrado por la misma bobina de cobre o de aluminio. Esto es un circuito cerrado alimentado con tensión alterna, entonces debe producir una corriente alterna, ISO 2, en este caso ISO 1. Como está en vacío, en este momento llamaremos esa corriente ISO 2 en vacío, ISO 1 en vacío, que es una corriente alterna. Esa corriente alterna, al circular por la espiral del primario, produce lo que llamaremos el flujo magnético. Ese flujo magnético 1 lo llamaremos flujo en vacío, ¿sí? Según la ley de Faraday, una fuerza electromotriz en el primario es 1 por el flujo alterno generado al cortar la bobina en el primario se da en sentido contrario a la causa la produce. Esto quiere decir que, según la ley de Lenz, la E sub 1 es contraria a la B sub 1, o sea, son opuestas. A partir de ahora llamaremos todas las fuerzas electromotrices con la letra E y las tensiones con la letra B. O sea, hablaremos de E sub 1, B sub 1, E sub 2 y B sub 2. Vamos a enfocarnos entonces en lo que es un
transformador en vacío. A partir de ahora llamaremos siempre a la fuerza electromotriz con la letra E. Según la ley de Lenz, la fuerza electromotriz es 1 y la B sub 1 tienen sentido contrario. Veamos entonces el valor de la fuerza electromotriz inducida tendrá más o menos esta expresión. Es sub 1, 444 por la frecuencia, por el número de espira 1, por el flujo 1. Esta constante 444 que sale aquí es debida a la fuerza, en este caso, el valor eficaz de la fuerza electromotriz, como es una corriente alterna, este valor es 2pi sobre raíz de 2. Esto tiene que ver que es una corriente alterna, se genera un flujo, en este caso, una fuerza electromotriz alterna, porque viene de una tensión primaria en alterna. Se genera también una fuerza electromotriz alterna que tiene esta expresión. Esta constante tiene que ver con el circuito, en este caso tiene que ver con la forma de la tensión alterna. Va a ser una corriente alterna viene en términos de 2pi, 2pi, y esta es la frecuencia de esa corriente alterna, y este es el número de espiras. Estamos hablando de la tensión inducida en el primario, directamente proporcional a la tensión inducida del primario, en este caso la tensión de la fuente. ¿Sí? Veamos entonces, se crea un flujo primario. Ese flujo primario común, pues, vamos a suponer que tengamos un núcleo magnético y circulando dos campos magnéticos, en este caso el campo magnético 1 o el campo magnético 2, tendríamos un flujo neto aquí. Pero en este caso, como está en vacío, solamente tenemos un flujo mutuo a través del campo de núcleo, tenemos un solo flujo y ese flujo lo llamaremos flujo mutuo, pero inicialmente ya sabemos que ese flujo, estamos hablando que está en vacío, o sea, el flujo 1 es igual al flujo mutuo, que sería el flujo en vacío. Este flujo, al ser variable, también induce una corriente alterna en el secundario, o sea, ese campo magnético circulando a través del núcleo induce aquí una fuerza electromotriz S1 y aquí también una fuerza electromotriz S2. Esa fuerza electromotriz S2 depende exclusivamente del campo eléctrico que se genera aquí, y ese campo magnético, perdón, ese campo magnético es producto solamente de la corriente de flujo magnético en vacío. Según la ley de Faraday, la S2 tiene también esta expresión: 444 por la frecuencia, por el número de espiras 2, por el flujo mutuo. Pero este flujo mutuo que estamos considerando aquí en este momento es el flujo en vacío. ¿Sí? Entonces veamos, relacionando ambas fórmulas, la fuerza electromotriz es 1, tendrá esta expresión 444 por la frecuencia, por el número de espiras, por el flujo mutuo, o en este caso el flujo en vacío. Estamos hablando que en este momento que el transformador está en vacío. Y la fuerza electromotriz S2 tiene más o menos la misma expresión, solo que tomaremos en cuenta que está atravesando en ese momento a las espiras número 2. Entonces, la fuerza electromotriz 2 tendrá esta forma: 444 por la frecuencia, que es la misma, por el número de espiras 2, por el flujo mutuo. Pero como el flujo mutuo es el mismo, en este caso el flujo en vacío, al dividir estas dos ecuaciones, nos conseguimos que la fuerza electromotrices entre el primario y secundario están en relación directa con el número de espiras que tiene el transformador. O sea, que si se conoce el número de espiras, ¿sí?, y la tensión de entrada, podríamos conocer entonces la tensión secundaria. Esta ecuación se conoce como la ecuación del transformador. Nos determina la relación que hay entre la
fuerzas electromotrices S1 a S2 dependen exclusivamente del número de espiras. Si este número es mayor que 1, entonces la S1 es mayor que S2. Si este número es menor que 1, entonces la S1 es menor que S2. Entonces podríamos decir que este es un transformador elevador o reductor dependiendo del número de espiras que tenga, la relación de espiras. Esto es lo que queremos decir aquí. Si la constante N1 a N2 es mayor que 1, entonces será un transformador elevador de tensión. Si es menor que 1, entonces será un transformador reductor. Recuérdese que la tensión de salida depende del número de espiras de secundario para una tensión de entrada fija. ¿Sí? En el caso ideal, en que las tensiones son iguales a las E, entonces tenemos que B1, claro, en este caso estamos considerando que está en vacío, B1 y además un transformador B1 es igual a E1, B2 es igual a E2. Entonces, B1 a B2, esta relación directa N1 a N2, esta es la ecuación del transformador. Entonces veamos cómo es el diagrama vectorial en vacío, vamos a deducirlo, vamos a ver. Por ley de Lenz sabemos que la fuerza electromotriz del primario, producida por la tensión primaria B1, son contrarias por ley de Lenz. Entonces, la fuerza electromotriz en el primario será inversa a la voltaje de entrada. Otra cosa que sí conocemos es que la corriente en una bobina ideal, la corriente está retrasada en 90 grados. Es cuestión de revisar los principios básicos de inducción. Cuando hablamos de inducción, de la bobina de inducción ideal, que la corriente estaba retrasada a 90 grados respecto de la tensión que la produce. Entonces, esta corriente que está aquí, que sería la ISU1, para el caso en vacío es la ISU0 o la corriente de vacío, está en 90 grados. Entonces, también tenemos que la fuerza electromotriz SU1 es contraria al flujo que la produce. Y también la SU2 está producida, la SU2 también está producida por el mismo flujo magnético. ¿Verdad? Entonces, aquí tendremos también la SU2 en el mismo sentido de la SU1. ¿Sí? Y ya esto es conocido, la corriente magnetizante está retrasada a 90 grados respecto a la tensión porque es una bobina, estamos considerando una bobina ideal. ¿Sí? Estamos hablando en este caso de un transformador ideal en vacío. Recuerden que no hay corriente secundaria. Vamos a ver el transformador en carga. Ahora, el transformador en carga sería la misma condición, solamente que ahora vamos a conectar una carga secundaria. Al conectar la carga secundaria, el voltaje, en este caso la fuerza electromotriz inducida secundaria, se convierte en el voltaje S2, considerando que no hay ninguna resistencia aquí. Esta bobina es ideal también. Entonces, esta S2 es igual a B2. Entonces, la corriente que aparece aquí y el ángulo que ella tiene respecto de la tensión que la está produciendo depende exclusivamente de la impedancia, de esta impedancia que tenemos aquí en la carga, porque estamos considerando que la bobina y su 2 también es ideal, igual que la bobina 1. Entonces, cuando conectamos el transformador en secundario, entonces el flujo creado en el primario no será único, ya que al estar circulando una corriente 2 aquí, se produce un flujo magnético 2. Entonces, el flujo magnético resultante o mutuo en el núcleo no es el mismo, no es único. Bien, pero sí tiene una cierta condición, que ese flujo magnético es la resta de todos flujos, por la forma como está conectada. La corriente que da un flujo en la bobina secundaria 2 en sentido contrario
al que lo creó, es decir, en sentido contrario al flujo 1. La ISU2 tendrá sentido contrario a la ISU1, ya que cada corriente tiene sentido del flujo que las crea, ¿correcto? O sea, esta corriente que está aquí es producto de la fuerza electromotriz, pero a su vez esa corriente produce un campo magnético acá. Ese campo magnético lo llamamos flujo 2. Y aquí se está produciendo un flujo 1, pues para ese momento depende de la corriente que esté circulando aquí. Ahora veamos esta corriente que está aquí ya no es la corriente en vacío, ya sería una corriente equivalente a la carga. El flujo total será flujo 1 menos flujo 2, que resulta tener el mismo valor que el flujo en vacío. Es decir, que el creado cuando el transformador trabaja en vacío. O sea, el transformador en carga y en vacío, el flujo resultante mutuo que va a través del núcleo es uno solo y es el mismo en vacío. Eso lo demostraremos ahorita. Vamos a ver entonces. Demostraremos que efectivamente el flujo en carga es igual al flujo en vacío. De la fórmula, la S1 por ley de Lenz es 444 por el flujo mutuo. Veamos, en este momento, la S1, y en este caso la fuerza electromotriz S1 depende del flujo mutuo. ¿Sí? Ya no es el flujo en vacío. No lo llamaremos todavía otra vez flujo en vacío. Resulta que si despejamos el flujo mutuo, este valor de flujo mutuo de esta fórmula, veremos que el flujo mutuo es la fuerza electromotriz 444 por F por N1. Este valor está dependiendo exclusivamente de cuál valor. Este valor depende exclusivamente de, en este caso, de la tensión primaria. O sea, la frecuencia sigue siendo el vacío, la misma frecuencia. El número de pilas también es el mismo. Luego, el valor del flujo mutuo solo depende de la tensión del primario de entrada. O sea, que el flujo mutuo será igual que en vacío. Esto quiere decir que aunque el voltaje sea la misma, en el primario tiene que haber una corriente mayor. O sea, esta corriente de primaria en carga es diferente de la corriente primaria en vacío. Esta corriente tiene que haber variado por efecto de que el campo magnético mutuo sigue siendo el mismo, pero entonces se debe adaptar esta corriente, producir un flujo equivalente aquí 1, de tal manera que este flujo se mantiene constante, el flujo neto. Entonces, esta corriente debe haber variado. Esta corriente es proporcional ahora a los valores de corriente que tenga el secundario y a la impedancia que tenga, en este caso, la carga. Es decir, que el flujo 1 no será igual que en vacío, o sea, el flujo en carga no es igual. El flujo 1 en carga no es igual que el flujo 1 en vacío, ¿no? Pero si sabemos que el flujo neto sí es igual que en vacío, más el flujo 1 no. Demostraremos que la ISU0 no es igual a la ISU1, o sea, que la ISU1 tiene que cambiar en carga que en vacío. En un transformador, los amperios vuelta es una constante en cualquier régimen de carga. Para cualquier transformador, la sumatoria de las N por I es una constante. Para este transformador, ¿sí? En el caso del vacío, tenemos que la N1 por la ISU1 es una constante. En el caso en carga, tendremos N1 por ISU1 más N2 por ISU2, también igual a la misma constante. Para un transformador, en cualquier condición de carga, debe ser una constante. O
sea, el flujo que esté circulando a través de las n vueltas, ¿sí? Es una constante. El flujo por la corriente es una constante. Aquí, en el caso de que estén vacíos, solamente tenemos un solo flujo circulando a través de ambas. Pero en el caso de la corriente I2 no existe, entonces la sumatoria de la N por I es solamente equivalente a N1 por 0, caso es vacío. Pero en carga sí, en carga tendremos 2N por I, que sería N1 por I1 más N2 por I2, es igual a la misma constante. Al igual a estas dos ecuaciones, tenemos esto. N1 por I1 más N2 por I2 es igual a N1 por I0. O sea, que al hacer la relación matemática que lo hacemos aquí, nos encontramos que la corriente I1 es proporcional, ¿sí?, a I0 menos un cierto factor de I2 de la corriente de carga. Este factor depende exclusivamente de los números de Spira, o sea, que nosotros podemos transformar la corriente I1 que circula en el primario en carga equivalente a una corriente I0 menos un cierto valor de I2'. Ese I2' es I2 entre M. Esta corriente I2 entre M es más pequeña que I2. Por consiguiente, la corriente de carga en el primario, la corriente equivalente de carga en el primario es vacío. Recuérdenme esta fórmula, entonces, que I2 es igual a I2, I2' es igual a I2 entre M. ¿Sí? Entonces, ven, lo que hemos demostrado es que la corriente en carga en el primario ya no es igual a la corriente de vacío del mismo transformador. O sea, la corriente primaria de un transformador en carga es diferente a la corriente primaria de un transformador en vacío. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos es que la potencia aparente en el primario, la potencia en el aparente en el secundario es la misma, ya que no se considera pérdida. O sea, B1 por I1 es igual a B2 por I2. Esto considerando que el transformador no tiene pérdida. Despejando, consideremos que, ¿sí?, que la relación de voltaje inversamente a la relación de corriente es directamente proporcional a la N1, N2. Esta es la ecuación general del transformador, la ley del transformador. Esto es a través de haber considerado el transformador ideal. Sin embargo, los transformadores reales siguen cumpliendo más o menos con esta ecuación. ¿Por qué? Porque las pérdidas son muy, muy bajas en un transformador. En términos de potencia, si hablamos en términos de potencia, los transformadores que tienen mayor altas pérdidas las tienen alrededor de un 5%. Esto quiere decir que al hacer una aproximación de esas pérdidas hacia cero, comparándola con una potencia total, podemos decir que un transformador real cumple también con esta ecuación, ya que hemos supuesto de que no tienen pérdida. Luego, la relación de transformador la tenemos que empezar en función de las intensidades en el primario y en el secundario. Las intensidades se dividen a revés, o sea, las tensiones B1 a B2 y las corrientes I2 a I1. ¿Sí? Estamos considerando que el transformador es ideal sin pérdida, o sea, también que la G2 es igual a la B2 porque no hay ninguna impedancia aquí en el camino. Entonces, para conocer la corriente secundaria y la corriente primaria en el transformador, que depende de N' primaria y de N' secundaria, bueno, simplemente lo que podemos hacer es despejar. ¿Sí? Entonces,
La corriente secundaria depende de la relación de Pira y de la relación, pero la corriente primaria, es decir, la corriente secundaria depende de la relación de Pira y de la corriente primaria. También podemos hacer el despegue de la corriente primaria. Entonces, recuérdense que estamos hablando de un transformador ideal, pues entonces la potencia entrada y salida son iguales. También la potencia activa también son iguales. B1 a B1 por I1 por coseno de Φ1 debe ser igual a B2 y 2 por coseno de Φ2. Al igual estas dos, también conseguimos la misma relación de transformación, ¿sí? Al dividir esta. Veamos entonces cuál es el diagrama vectorial de un transformador ideal en carga. Ideal en carga. Lo que sabemos es que la tensión de entrada me produce la tensión S1, la fuerza electromotriz S1, y es contraria a B1. La corriente I2 es producto de la tensión B2 de salida, pero como estamos diciendo que es ideal, entonces B2 es igual a E2. Esta corriente es directamente proporcional a E2, pero debe tener un ángulo dependiendo de la carga. Este ángulo depende netamente de la carga. Este ángulo de la corriente I2 depende de la carga y el valor de la E2, de donde la corriente I2 depende de la E2 y de la impedancia. Esta corriente es debido a la carga, a la impedancia, y el ángulo es debido a la carga. Lo que sabemos también es que estas corrientes son contrarias a un transformador ideal, ¿sí? Y aquí podemos ver entonces que la corriente magnetizante que aparecía en un transformador ideal a 90 grados, de un transformador ideal sin carga aparece a 90 grados, pero en el caso del transformador ideal con carga, esa corriente primaria está en relación proporcional al ángulo que tiene la carga, ¿sí? Claro, estamos considerando que no hay otros parámetros de impedancia en el camino de la bobina N1. Estamos considerando que el transformador es ideal, por lo tanto estos dos ángulos son iguales, ¿sí? En el caso real, esta corriente está desplazada un poquito más dependiendo de la impedancia que tenga la propia bobina, pero para este caso estamos considerando ideal. Entonces, el diagrama pictorial es este. Ya sabemos que esta corriente es producto del voltaje S2 y tiene un ángulo debido a la carga. Lo que sabemos de la ley de Lenz, de esta fuerza electromotriz S1, depende exclusivamente de B1 y directamente en oposición a S1. Entonces veamos, las pérdidas de transformadores lo vamos a ver más adelante, lo que sería equivalente a conseguir un diagrama vectorial, ¿verdad? Y un circuito donde consideremos impedancia en el primario, impedancia en el secundario y pérdida de flujo nulo. Aquí vamos a hablar entonces de un flujo común, flujo disperso en el primario, flujo disperso en el secundario, considerando ya que el transformador es más real y que hay calentamientos, efecto Joule, tanto en el primario como en el secundario. Nos veremos entonces en el próximo capítulo, considerando lo que va a ser pérdida de transformadores para ver lo que serían los parámetros del transformador. Mi nombre es Edgar Roa, soy neoelectricista. Sígueme en YouTube, Edgar Roa 3246. En Instagram, Edgar Roa Electricista. En Facebook, Edgar Roa Electricista. Sígueme en YouTube, Edgar Roa 3246. Continuaremos mañana o pasado mañana para determinar las pérdidas de un transformador y los parámetros eléctricos de un transformador. Chao, chao.